Valdivia 95.7. Estamos presentando Mañana de Noticias en El Conquistador de Valdivia, con el alto auspicio de Telefónica del Sur, máxima velocidad al navegar en Internet, Hotel Casino Spa Dreams Valdivia, donde tus sueños se hacen realidad. 29 para las 10 de la mañana, estamos haciendo Mañana de Noticias acá en El Conquistador Valdivia en esta jornada de jueves 8. Pido las disculpas, estoy medio agripado. Estamos junto a Telefónica del Sur, a su fibra óptica de hasta 200 megas. Disfruta sin límites de descarga. Consulta por factibilidad al 600-804.000 o en telsur.cl. También tenemos los imperdibles de junio en Dreams Valdivia. Para este día viernes, mañana viernes está Lemon, tributo a YouTube. Y mañana sábado, el día sábado, próximo sábado, Narea y Tapia, ex integrantes de Los Prisioneros. ¿Quieres descubrir un lugar diferente? Bueno, encuentra esto y mucho más en Espacio Cocina, que es un restaurante ubicado en el corazón del sector regional. Está en calle Arturo Ginter 1641. Su teléfono para reservas 632-2066-34. Hay increíbles y entretenidos cócteles con happy hour todas las noches ahí en Espacio Cocina. Bueno, se presenta durante los próximos días acá en Valdivia un monólogo francés inspirado en una exitosa novela, Estupor y Temblores. Se va a presentar en forma gratuita acá el próximo sábado en Valdivia. Pero vamos a conocer detalles en la actriz que nos trae esto a Valdivia. La actriz Leila Metzitane, obra de teatro que me les adelantaba, Estupor y Temblores, y nos va a traducir, que nos va a acompañar acá también y que está presente con esta visita acá en Valdivia. Lo tenía anotado acá, se me olvidó, pero bueno, tú sabes que aquí tengo los nombres. Ya, se me olvidó tu nombre, ¿cuál es? Anaís Moreno, encargada de Cultura y Comunicación de Alianza Francesa Valdivia. Ahí está. Los medicamentos. ¿Cómo están? Gracias por venir. Gracias, buenos días. Leila, quiero comenzar con ella para que nos cuente un poquito de dónde nace el tema del teatro, un poquito, ¿cuántos años? ¿D'où est venu le théâtre? Depuis quand tu en fais? Voilà. Ah, belle question. Muy buena pregunta. Le théâtre, c'est vraiment depuis que je suis toute petite. Et desde muy pequeña. J'ai une histoire un peu particulière. Je suis d'origine du Maroc. Tengo una historia un poco especial. Soy de origen marroquí. Et quand je suis venue en France, j'ai pas tout de suite eu une situation régulière. Cuando llegué a Francia, al principio no tenía una situación regular. C'est-à-dire comme il y a des migrants. Como migrantes. Et à l'école, je pouvais exister grâce à la poésie, grâce aux textes de théâtre, avoir une identité. En el colegio podía existir a través de los textos de poesía y de teatro y tener una identidad así. Donc à l'école, je pouvais être moi. Et à l'extérieur de l'école, il fallait être discret. En el colegio podía ser quien era y afuera tenía que ser discreta. Ah, ok. Mais je ne savais pas c'est quoi le théâtre. Pero no sabía lo que era teatro. Ah, ok. Oye, ahora también viendo un poquito, no puedo dejar de preguntar este tema del conflicto que se está viviendo, el tema de los atentados. ¿Qué puede decir? Contarme un poquito de ella, cómo lo han vivido allá en Francia. Le thème des attentats, donc c'est quelque chose de très actuel. Comment toi tu l'as vécu et qu'est-ce que tu peux en dire? Oui, effectivement, c'est très actuel, les attentats à Paris, en Europe, mais aussi partout dans le monde. Y los atentados es un tema muy actual en Francia y en Europa, pero también en otras partes del mundo, en muchas partes. Et je suis touchée en tant que citoyenne. Como ciudadana francesa, claro que la afecta. Et citoyenne de double culture. Y también como ciudadana de doble cultura. Sí. D'un coup, on a senti qu'il fallait rassurer les Français que nous ne sommes pas, nous aussi, des terroristes, que pas d'amalgame. Los franceses de su comunidad tuvieron que asegurar a los franceses que no son todos parte de eso. Oui. Sí, muy complicado. Oui, parfois on demande aux artistes de justifier, de défendre... mais notre position est de défendre des valeurs en tant que Français et pas tomber dans le piège. Ah, ok. Que como artistas muchas veces le preguntan, o sea, le piden justificar, sí, pero la respuesta es que son franceses y no pueden apoyarlo. Claro. Oye, en el tema un poco de
de Chile. ¿Conocías Chile? ¿Sabías algo de Chile, de Valdivia? Si donc par rapport au Chili, est-ce que tu connaissais déjà le Chili? Est-ce que tu savais quelque chose de Valdivia? Non, je dois être très très honnête. Je ne connaissais pas Valdivia. C'est une très très belle ville. Il y a quelque chose d'européen. Honestamente no conocía Valdivia y le gustó mucho, o sea, es una ciudad muy linda que le parece europea. Hier, oui, hier il y a eu une rencontre à l'université des sciences. Allá tuvimos un encuentro en el centro en la Universidad de Santo Tomás. Ah, sí. Cuéntanos sobre esa experiencia, un poquito con los alumnos, con ciudadanos que son valdivianos. ¿Qué te preguntaban un poco? ¿Cuál era lo más curioso que tuviste que contestar? Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui a été le plus curieux ou le plus spécial pour toi? Mais ce qui est le plus curieux pour moi, déjà, c'était un public très large, c'est-à-dire à la fois des étudiants qui vont bientôt partir en Suisse pour leurs études, donc qui apprennent le français par nécessité. Era un público muy amplio. Por ejemplo, habían estudiantes que van a irse a estudiar a Suiza. Mais également des personnes déjà installées professionnellement en tant que kinésithérapeute ou même professeurs. Pero también gente que ya está instalada profesionalmente como kinesioterapeutas. Sí. O profesores. Ajá. Et la question sur l'identité qui était importante. Okay. Y la pregunta sobre la identidad que era muy importante. Sí. Bueno, y pasando a la obra, estamos con la actriz franco-marroquí Leila Metzitane, quien se presenta a las 20 horas en la Carpa de la Ciencia el próximo sábado, una función gratuita. Luego también vamos a conversar con quien hace posible también estas alianzas que son tan importantes acá en la región de Los Ríos. Vamos a conversar con la directora del Consejo de la Cultura y las Artes, Lorena Saldías, en algunos minutos. Yo le quería consultar sobre este Estupor y Temblores, que nos cuente un poquito sobre esta obra. Donc, ça parle que de l'œuvre. Oui. Stupor et Tremblement, Stupor et Temblores est un roman d'une auteure belge qui s'appelle Amélie Nothomb. Es una novela de una escritora belga que se llama Amélie Nothomb. Et dans le roman, elle revient sur son retour au pays natal qui est le Japon. Y en la novela se trata de su regreso al país natal, que es Japón. Parce que pour elle est japonaise et elle veut être pleinement intégrée à la société nippone. Porque ella es japonesa, nació en Japón y quiere integrarse completamente en la sociedad niponesa. Mais quand elle va arriver au Japon, les Japonais vont lui dire non, tu es occidental, tu es belge. Pero cuando llega a Japón, la gente le dice que es belga, es occidental y bueno, es distinta. Et son expérience va mal se passer. Y su experiencia no pasa tan bien. Sí. Et moi qui ai une double culture, Maroc et France, y ella que tiene doble cultura marroquí y francesa, je me suis reconnue. Me reconocí. Ou en France on dit non, tu es arabe, et au Maroc non, mais tu es française. En Francia me dicen que soy árabe y en Marruecos me dicen que soy francesa. Okay. Oye, no sé cómo lo hace para poder elegir las obras. ¿Cómo lo haces tú para poder elegir las obras que has hecho durante tu vida, durante tu trayectoria? Les œuvres que tu fais. C'est toujours quelque chose quand il y a quelque chose de personnel qui m'atteint. Siempre cuando hay algo que me afecta personalmente. Par exemple, dans Stupor et Tremblement, por ejemplo, en Estupor y Temblores, donc ça parle aussi de deux femmes du Japon et de la Belgique. Se trata de dos mujeres de Japón y de Bélgica. Deux femmes étrangères culturellement. Que son extranjeras culturalmente. Mais en même temps qui ont des choses communes. Pero que comparten cosas en común. O sea, que tienen cosas en común. Et on parle aussi du monde du travail et la place de la femme dans le monde du travail. También se trata del mundo laboral y del espacio de la mujer en ese mundo laboral. Okay. Le spectacle termine au Chili, mais il y a eu 28 pays avant. El espectáculo termina acá en Chile, pero hubieron 28 países antes. Yeah. ¿Y cómo fue la recepción de los chilenos? Un ejemplo en tu obra, ¿qué decían, qué te comentaban? Là, pour le moment, je jouais au Chili à Concepción et Santiago, sí. 4 representations. Et ahora hubieron 4 funciones en Concepción y Santiago. Un public extraordinaire, à chaque fois complet. Siempre un público muy amplio y completo. Et aussi, du coup, dans l'échange avec le public, ils disent, mais c'est aussi notre situation. Y en el intercambio con el público también dicen que es su situación. Okay. ¿Quién te acompaña aquí en Valdivia en esta obra?
Jérémy. Oui, Jérémy Rioux, qui est un technicien pour la lumière et le son, pour la technique. Jérémy Rioux es un técnico del sonido y de la música. Ok. Oye, vamos a conversar con Lorena Saldías, quien es directora del Consejo de la Cultura y las Artes, que también nos acompaña acá en Mañana de Noticias del Conquistador Valdivia. Lorena, ¿cómo estás? Gracias por venir. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación también, y un saludo a todos los Lorena, un poco la importancia y cómo se gestiona un poco la venida de esta obra de teatro Estupor y Temblores, no solamente a la región de Los Ríos, sino que a Chile. Bueno, en general, primero muy contentos de tener obras de esta calidad acá, ¿cierto? Y específicamente hay una línea del programa Acceso Regional, que es con el vínculo internacional. Ajá. Y desde ahí nosotros estamos realizando un trabajo colaborativo de este año con la Alianza Francesa. Y decidimos invitar a Leila, ya hemos tenido el trío Carpat también en abril. También, y bueno, y tenemos muchas novedades también para los otros meses también. Claro. Sí. ¿Y cómo se hace esto, Lorena? ¿Cómo lo gestionan ustedes, el tema de los recursos, etcétera? Bueno, como le contaba, está la línea del programa Acceso, del vínculo internacional. Sí. Y de ahí contamos con recursos para poder traer la diversidad de espectáculos de buena calidad también, y sobre todo es gratuito para que la comunidad pueda disfrutar de estos grandes espectáculos y de buena calidad, como le dije anteriormente. ¿Y han cumplido las expectativas ustedes? Absolutamente. Ayer hubo una clínica, ¿cierto?, donde ella pudo tener un intercambio en la Universidad de Santo Tomás con la comunidad también valdiviana, así que estamos muy contentos de poder traer a Leila, y estuvo el trío Carpat también acá. Sí. Lorena, ¿cómo lo podemos un poco gestionar otras instituciones que estén interesadas en también poder optar a estos beneficios, a estos proyectos, ¿no? Bueno, nosotros tenemos, como le comentaba, este vínculo y estos recursos en este programa, que claramente también obedecen a un proceso, no es que se postule, sino de un trabajo colaborativo que hacemos con instituciones y centros culturales que tienen un trabajo ya realizado en la región. Sí. ¿Y estos recursos se manejan a nivel regional o nacional? A nivel nacional, y que bajan, digamos, en todas las regiones, en todas las regiones del país. ¿Y convocatorias que se abren todos los años? Bueno, son convocatorias que se trabajan, digamos, desde esta línea todos los años, justamente. Sí. Okay. Bueno, importante eso también. Yo sé que hay una página, directora, a ver si la puede dar para que la gente se informe también sobre este proyecto o Bueno, estamos en el Facebook, Consejo de la Cultura Los Ríos, Región de los Ríos. Ahí pueden meterse y ver realmente de qué significa, los horarios, el trabajo, y de muchos programas que estamos en el territorio también, en los fondos de los programas. Y bueno, y solamente decirle que esta es una línea de trabajo que tiene por objetivo diversificar, digamos, la oferta de la cultura acá en la región, que es como lo más importante, y sobre todo el acceso gratuito. Bueno, vamos a cerrar con Leila para que nos haga la invitación, para que nos invite el próximo sábado, para que se acerquen ahí y disfruten de su obra. On va terminer, donc tu peux faire la promotion de l'événement et la publicité et l'invitation. Mais je tiens à remercier l'Alliance française et Jessica en premier, qui est la directrice, d'avoir permis ce rendez-vous à Valdivia. Agradezco a la Alianza Francesa y la directora Jessica Cosar que permitió ese encuentro acá en Valdivia. Mais remercier aussi les partenaires qui ont soutenu cette tournée. Y los socios que apoyaron esta gira. Le spectacle est en français avec des surtitrage en español. El espectáculo es en francés con subtítulos en castellano. En español. Sí, en español. No hay problema entonces. No hay problema. No problema. Sí, ça dure 1h15. Dura más o menos 1h15. Et ce qui est beau dans ce spectacle, c'est qu'il y a de l'émotion. Lo lindo en la obra es que hay mucha emoción. Et beaucoup de rire. Y mucha risa. Et quand on peut rire ensemble, parce que se puede reír juntos, c'est qu'on se rencontre. Quelles que soient les cultures. Merci. Y nosotros en la Alianza muy agradecidos de poder trabajar con el Consejo y con los otros socios que apoyaron C'est un spectacle sur les femmes, mais sur les hommes aussi. Una obra sobre la mujer, pero también sobre el hombre. Oye, esto es con entrada liberada. Sábado, 20 horas, auditorium de la Carpa de la Ciencia, Centro de Estudios Científicos del Sur. Es por orden de llegada, pensamos, porque como es gratuito. Sí, no hay entradas, no hay. Sí, que ahí tiene que llegar tempranito ahí la gente, si no puede quedar fuera. Un cuarto de horas antes, algo así.
Sí. Oye, Lorena, yo sé que hay una página web también importante para que la puedan revisar fuera de lo que es el Facebook, donde también pueden ahí hacer consultas. Para que... Sí, en fondosdecultura.cl, que se abrieron ya el 18 de mayo, fueron lanzados los fondos y hay líneas nuevas, derechos humanos. Mira. Ahí pueden meterse a esta página, sí. Ok. Oye, agradecemos la visita entonces de nuestros invitadas, la directora del Consejo de la Cultura y las Artes, Lorena Saldías, y también la actriz Leila Metzitane, con esta obra de teatro Estupor y Temblores, y también Anaís, que nos ayudó en la traducción, Anaís Moreno Valdivia, mira, que quede claro, encargada de Cultura y Comunicaciones de la Alianza Francesa Valdivia. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Bonjour. Merci. Bonjour. Vamos a ir a la música y regresamos. Merci. Oui.